¿Alguna vez te has quedado observando el espacio que nos rodea, el entorno? ¿Percibes el exterior? Bueno, ¿cómo le llamamos a esto? Esto es paisaje. El paisaje. ¿Qué es el paisaje? El paisaje es aquello que podemos percibir de diferentes maneras, desde los sentidos, desde el ámbito social. Un parque industrial es paisaje. Una escena más bucólica, más natural, que es lo que todos tenemos en mente, montañas, ríos, etcétera, un cielo azul color plastidecor, eso es paisaje, ¿vale? Mi rincón de casa es un paisaje. ¿Qué veo desde la ventana? Es paisaje. Bueno, ¿y desde cuándo pensamos en el paisaje? ¿Desde cuándo somos conocedores del concepto de paisaje? ¿Desde cuándo clasificamos? Bueno, pues no hace tanto. De hecho, en la Edad Media, salir al exterior era como un reto, ¿no? Era un entorno peligroso, hostil. Delimitábamos nuestros espacios, preferíamos generar nuestro paisaje interno en casa. Nos recluíamos. Pero ¿cuándo empieza el ser humano a pensar en el concepto de paisaje, a definirlo como tal? Pues es en el renacentismo, cuando aquellos señores nostálgicos empiezan a echar tiempo atrás y decir, jorobas, ¿qué está pasando ahí fuera? Parece que produce bienestar, parece que nos gusta. Vamos a trabajar el paisaje. Empiezan a decir, bueno, pues vamos a clasificarlo. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, poquito a poco se fueron uniendo, poquito a poco iban desglosando estas percepciones, sobre todo sensoriales, y de hecho fue allí cuando se empezó a hacer una clasificación de parques naturales, entornos más urbanos, entornos rurales, reservas. La palabra reserva ya viene entonces del renacentismo. Pero ¿cuándo conseguimos establecer el paisaje como un concepto técnico real? Bueno, pues no es hasta el año 2000. Hasta el año 2000 hablamos. Estábamos hablando anteriormente del renacentismo. Es hasta el año 2000, repito, cuando Europa, por lo menos, consigue generar un tratado, un compromiso de desarrollo, de conservación y de protección del paisaje. Esto ocurre en Florencia. Se unen los países integrantes en aquel momento de la Unión Europea y firman, se consagran y se comprometen a mantener sus entornos naturales en un estado sano, al menos sano y clasificado. ¿Clasificado? Sí. A partir de ahí empezamos a clasificar, a hacerlo en cachitos y poder obtener información, datos. Somos técnicos, nos interesa saber cómo evoluciona nuestro paisaje, nos interesa saber cómo proteger nuestro paisaje, tener un timeline de cómo podemos recuperarlo. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A esto nos lleva a un nuevo concepto, diseño del paisaje, diseño de jardines. ¿Okay? Es lo que nos conlleva este tema, es a lo que vamos a trabajar. Pero seguramente habréis escuchado muchísimos más conceptos que pueden causar un poco de confusión. Paisajismo, como os decía antes, arquitectura del paisaje, jardinería, restauración del paisaje. Pero hoy nos interesa el diseño como tal, diseño del paisaje, evaluación del paisaje. Como os decía, pasar de lo subjetivo a lo objetivo. Vamos a ser técnicos. Hasta ahora hemos estado hablando del paisaje como lo que percibimos, ¿verdad? Como lo que observamos, como bellas vistas o no. Bueno, el paisaje es todavía más. El paisaje es también cómo lo disfrutamos, cómo lo sentimos, cómo podemos disfrutar de estos entornos. Un paisaje muy bucólico, como anteriormente os he mencionado, de una campiña francesa, ¿vale? Unas montañitas verdes o un pequeño suburbio de Estados Unidos, gris, degradado. Ni mejor ni peor, cada uno puede juzgar interiormente, pero nos hace sentir, nos hace tener diferentes sensaciones, lo disfrutamos de forma diferente, ¿vale? Esto es paisaje, esto es nuestra parte del objetivo del paisaje, cómo construir, como técnicos, nuestros paisajes adaptados a nosotros, para mostrarnos como somos, para poder disfrutar como nosotros mismos o como nuestros entornos sociales quieren disfrutar en ese espacio concreto. Vamos a diseñar el paisaje. De ahí vendrá el diseño de jardines, lógicamente de zonas verdes, porque al final el paisaje lo relacionamos con la naturaleza. Estos son los objetivos que nos tenemos que marcar como ítems prioritarios a la hora de construir o diseñar nuestros paisajes. El primero ya os lo he comentado, conseguir crear espacios en los que nos hagan sentir bien, en los que seamos nosotros mismos, en los que creamos un entorno social de bienestar. El segundo, no volver a desvincularnos de la naturaleza. Nos hemos dado cuenta que nuestra conexión con la naturaleza es vital, es única y necesaria. Somos todo un entramado. ¿Cuál? Este segundo objetivo va a ser uno de los principales.
Y el tercero, muy importante, como técnicos, ser prácticos, ser funcionales, no nos volvamos locos. Estamos en un sistema. Al final tenemos que analizar, somos analistas de datos. Vamos a construir un paisaje práctico, funcional y asequible. Y sobre todo, sostenible. Ahora, imaginemos que estamos en una gran ciudad. Una ciudad de grandes edificios, en el que estamos inmersos en pequeñas callejuelas que miramos hacia arriba. ¿Y qué vemos? Vemos azul y vemos gris. Vamos a querer pasar del gris al verde. Es aquí cuando empezamos ya a trabajar el paisaje con grandes arquitectos. Viene el concepto de arquitectura del paisaje. Pero además, ¿quién trabaja el paisaje? El paisajista. ¿Quién es el paisajista? Aquel que manipula el paisaje. Manipularlo siempre con un objetivo, con un buen objetivo, con una buena intención. Se une un equipo multidisciplinar. Arquitectos y paisajistas. Vamos a trabajar la piel de la arquitectura. Vamos a generar espacios verdes en nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque la liamos en su momento, ¿vale? Porque ya generamos de un verde a un gris. Ahora necesitamos generar del gris al verde. Nos ahogamos. Inundaciones en las ciudades, grandes inundaciones. ¿Por qué? Hemos generado todo un suelo de pavimento. Sí, grandes edificios arquitectónicos especiales, espectaculares, grandiosas obras de la arquitectura, pero nos comimos el verde, elegimos el verde como un elemento de ornamento, no como un elemento necesario para la salud. Es ahí donde vamos, al diseño de nuestros espacios verdes. Muy bien, pues volvemos a la Edad Media. De hecho, en la Edad Media... No, vámonos más atrás. Vámonos al Imperio Romano, vámonos a Grecia. ¿Qué pasaba allí? En aquella época también tenían jardines. Pero tenían jardines y además le daban una importancia vital a un entorno verde en su espacio delimitado como zona de confort. La Alhambra de Granada, ¿quién no la conoce? Jardines de Versalles, por ejemplo, como os decía antes, jardines babilónicos, los jardines colgantes de Babilonia, jardines ingleses, los jardines egipcios, todos ellos, cada uno con sus características. La historia del paisajismo, de la jardinería es extremadamente misteriosa, increíble y para mí romántica. De hecho, son prácticos también, ya eran prácticos. Los grandes jardines, los grandes bosques, sobre todo eran para obtención medicinal. Los jardines botánicos se formaban, eran regalos de diplomacias entre diferentes países para generar especies diferentes, pero sobre todo, obtención de sus beneficios como especie vegetal. Pues volvémonos más atrás todavía, me vuelvo a ir. ¿Y ahora dónde me voy? Al Neolítico. ¿Al Neolítico? Pues sí, todavía más atrás, fijaros, estamos haciendo un repaso en la historia y decís, jolín, la jardinería, el paisajismo ligado a estos niveles. Sí, ¿por qué el Neolítico? El Neolítico es el punto que marca el cambio de la humanidad en cuanto al paisajismo y a la jardinería. ¿Y por qué? Pues pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, a posicionarnos, a marcar nuestro territorio, nuestra zona de confort, que luego tanto nos cuesta salir de ella, ¿verdad? Bueno, pues es ahí cuando delimitamos y empezamos a manipular a la naturaleza, empezamos a verla con otros ojos, de verla peligrosa, un espacio hostil, como os decía anteriormente, un espacio peligroso, salvaje. Empezamos a decir, no, podemos obtener algo de ella, como buenos humanos, nos la traemos a casa y empezamos a producir, a generar espacios hortícolas para nuestro propio beneficio, para nuestra alimentación. Generamos los primeros huertos y, por tanto, las primeras viviendas. Hasta ahora hemos estado hablando del paisajismo, de la historia del paisaje, ¿verdad? Bueno, pues en pleno siglo XXI hemos dejado huella en el planeta. Por desgracia, esta huella ha sido gris. ¿Y ahora cómo la borramos? ¿Le podemos cambiar al color verde? Por supuesto que sí. Vamos a ayudar que nuestras ciudades sean verdes de verdad, que no sean ornamentales. Y además vamos a conseguir que nos den unos beneficios medioambientales, conceptos nuevos, cubiertas vegetales, paredes vegetales. ¿Qué beneficios nos da? Reducimos temperatura, reducimos ruido, ¿vale? Decibelios, estos ruidos que muchas veces dicen el ruido blanco es bueno, ¿vale? Pero lo que generamos en ciudad no es ruido blanco, es bastante negro. Bueno, vamos a trabajarlo. Por cierto, tengo una buena noticia. La buena noticia es que nosotros, los usuarios, los ciudadanos, estamos mucho más conectados hoy en día a la naturaleza. Queremos trasladar la parte rural a la parte urbana y parece que sea un viaje sin retorno.
Con lo cual vamos a darlo todo para generar nuestras ciudades verdes. Ahí os podéis preguntar, ¿realmente el diseño del paisaje, el diseño paisajístico puede cambiar nuestras vidas? Por supuesto. Imaginaros, trasladaros ahora mismo, trasladaros a vuestro barrio, a vuestra zona de confort, como hablo muchas veces, un espacio rodeado de verde, aire fresco, brisa, un entorno social mucho más calmado, relajante. Esto lo conseguimos con el verde. Vamos a conseguir ciudades sostenibles, habitables. Otro concepto, habitable, muy importante. Que estemos a gusto, igual que entras en tu casa, igual que entramos en nuestra casa y dices, ya estoy en casa, que no haya necesidad de ir a un interior, que en el mismo exterior del entorno de tu casa lo tengas. ¿Vale? Con lo cual, concluimos que el paisajismo no son solo flores bonitas, colores bonitos, es una evolución, es una construcción de poder vivir mejor nosotros, de obtener un beneficio y que esté conectado con la naturaleza. Pues nada, hasta la próxima.